Bueno, igual, les voy a hacer una pequeña introducción a Ariel, aunque ya más o menos lo conocemos todos, ¿no? Pero bueno, Ariel es licenciado en física de la licenciatura de la UDELAR, luego hizo una maestría en el área de sistemas complejos, también en física, y se cambió al área de óptica aplicada para hacer su doctorado. ¿Ah? En ese caso trabajó más puntualmente sobre procesamiento de imágenes ópticas incoherentes. Desde que lo terminó en 2016, está trabajando como investigador en el área de óptica aplicada y hoy nos va a hablar sobre procesamiento de la información óptica en sistemas de visión múltiple. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Ese es el título de la charla, Procesamiento de la información óptica en sistemas de visión múltiple. Vamos a ver un poquito el contenido de lo que va a ser esta charla. Ahí no sé si alcanzan todos a ver, ¿está bien la pantalla? Ya les advierto que hay una buena parte de esta es ecológicamente amigable esta charla, así que tiene bastantes cosas recicladas. Por lo tanto, hay bastantes cosas que van a aparecer en inglés. Y de lo que vamos a hablar hoy son de distintas cosas que tienen que ver con cómo se presenta la información en los sistemas ópticos. Esto va desde tareas que tienen que ver con el reconocimiento de patrones y donde necesitamos operación a tiempo real y una cierta invariancia o invarianza para los parámetros geométricos con los cuales estamos trabajando. En ese punto es donde aparecen los sistemas de visión múltiple en ayuda. Yo les voy a contar un poco, o sea, cómo aparecen esos sistemas en forma natural de acuerdo a lo que ha sido la evolución de nuestro trabajo en esa área. Pero después de lo que es reconocimiento de patrones, nos vamos a mover también a aplicaciones que tienen que ver con luz polarizada y con recuperación de fase, en particular con lo que tiene que ver con la ecuación del transporte de la intensidad y radiancia. Eso aparece también dentro de los elementos que trabajamos en sistemas de visión múltiple. Así que bueno, vamos a arrancar por algo. Vamos a arrancar por lo que es reconocimiento de patrones con una herramienta que hemos desarrollado en los últimos años. No la desarrollamos nosotros, pero la hemos trabajado, que es la transformada de Huff generalizada. Vamos a ver qué es eso. Cuando hablamos de la transformada de Huff, hablamos en realidad de una amplia familia de transformadas que es amplia tanto en las formas de las cosas que estamos buscando como en las aplicaciones. El reconocimiento de patrones aparece como una herramienta necesaria en lo que es navegación autónoma, en medicina, en problemas de reconocimiento de identidad, en la parte industrial. Está en lo que es la transformada de Huff lineal, muy vinculada con la transformada de Radon, que lo conoce la gente que trabaja en tomografía. Y aparecen en todos estos contextos problemas que nosotros tenemos que salvar, que tienen que ver con el ruido en las imágenes y la oclusión, así como otros problemas como podría ser también la resolución de las imágenes. Y podemos preguntarnos hasta dónde puede ser o cuál baja la resolución. Otro de los temas en los cuales es necesario prestar atención es el tema del tiempo real. Si estamos hablando de un problema de navegación autónoma, queremos tener información que nos aparezca en pantalla tan rápido como nos movemos en nuestro vehículo. En otros casos eso no es necesario, pero se necesita una búsqueda de muchas formas en un tiempo corto. Y eso es lo que vamos a hablar de lo que es la invarianza. Además de la transformada lineal, también las formas que buscamos son variadas. Podemos buscar círculos o podemos buscar cosas que no tienen una representación analítica, que es ahí donde entra en auxilio la transformada de Huff generalizada. Por ser el caso que engloba bastante de los anteriores, vamos a hablar de ella principalmente. La transformada de Huff generalizada está muy vinculada a otro problema que es lo que se llama el template matching, el tratar de ajustar a una cierta escena una forma buscada. Estamos buscando un círculo, entonces queremos encontrar un círculo de cierto tamaño donde se va a ajustar mejor a nuestra escena. Si pensamos en una forma general, vamos a pensar en algo que no tiene en sí una representación analítica, sino solo algo que sería una ecuación de vínculo, una restricción, que lo escribo de esta manera, donde los parámetros que nos importan son un punto de referencia de la forma, una escala o tamaño y una cierta orientación. Eso es, en principio, hablando de problemas que son planos. Vamos a hablar después de lo que es la búsqueda de objetos en escenas tridimensionales, que es mucho más interesante. Así que imaginemos una escena, en principio binaria, que está compuesta de estos puntitos que son estos cuadraditos que tengo por acá. Esos son puntos brillantes. Y nos planteamos este problema. ¿En qué lugar podemos ubicar a nuestra forma para que pase por la mayor cantidad de puntos posibles? Este es un caso obviamente de juguete y sabemos que pasa por todos los puntos y tiene el ajuste máximo posible.
Si lo pongo en otros lugares, como estos que tenemos marcados por aquí, no tenemos un ajuste perfecto. Y vamos a representar con el tamaño del círculo dónde se da ese mejor ajuste. Ese problema es un problema computacionalmente bastante pesado porque tenemos que mover nuestra forma por todo el plano y a su vez hacer una variación en la escala y la orientación. Es un problema en 4 dimensiones. Cuando hablamos de ese pasaje por los distintos parámetros, hablamos de un problema de mapeo y lo que se llamaría acumulación. Acumulación de votos, de alguna forma, si se quiere, en ese lenguaje computacional. Si hablamos de template matching, en realidad, si lo vamos a ver en aspecto formal, estamos hablando de una correlación entre la imagen de partida, en la cual queremos analizar si hay una forma geométrica dada, y nuestro template. Eso se puede poner de una forma integral, como lo pueden ver aquí, y también se puede escribir de otras maneras. ¿De qué otra manera se puede hacer? Y bueno, se puede considerar que como nuestro factor integrante dentro de esa transformada integral es una función real, yo puedo pasar de una correlación a una convolución, lo cual representa dos cosas importantes. En principio, representa que nuestro problema a efectos de hardware, voy a hablar de lo que es la parte óptica, se puede hacer de dos maneras también diferentes, complementarias. Puedo pensar en un correlador o puedo pensar en un sistema en el cual yo voy a tener una respuesta al impulso que vamos a encontrar ahora. Y a su vez también, cuando estamos trabajando a nivel computacional puramente, el pasaje a una convolución me permite acelerar muchísimo mi transformada en su representación en el espacio de Fourier. Entonces pasamos de nuestro template original a uno que está rotado, ¿sí? Y ahora pensamos el problema de otra manera en nuestra transformada. En lugar de estar pasando la forma por cualquier lado, alrededor de cada punto brillante, o unos, si se quiere, en nuestra imagen, vamos a poner el template rotado. Y vamos a sumar, ¿sí? Esa convolución, esa operación de convolución, nos permite identificar dentro de esa operativa que hay una respuesta al impulso en nuestro sistema. ¿Sí? ¿Qué es esa respuesta al impulso? Yo quiero algo que es algo de una forma como una delta de Dirac generalizada, o sea, algo si se quiere que tiene una forma muy finita alrededor o basada en la forma buscada con esa rotación. Si esto tratamos de implementarlo ópticamente, que es nuestra primera aproximación porque trabajamos en óptica aplicada, y eso es uno de los primeros trabajos en el tema, lo que vamos a hacer es tratar de encontrar un sistema donde la respuesta al impulso corresponda justamente con nuestra forma rotada. Y ahí, como la operativa o el efecto acumulativo es una suma, pensamos en un sistema que sea completamente incoherente. Es decir, partimos de una imagen con ciertos puntos brillantes, donde cada uno de los puntos se emite completamente fuera de fase con otro de la misma imagen. Eso es gracias a un iluminador espacialmente incoherente. Tenemos un sistema que es una lente en el cual trazamos nuestra forma buscada y si estamos en un caso de un gran desenfoque, grande no es demasiado, pero pensemos en lo que es gran desenfoque, donde estamos más allá de todos los efectos difractivos, lo que se produce es que para cada punto de la imagen de partida tengo la sombra geométrica de la forma buscada, con una inversión dada por el sistema óptico, pero que es tratable en forma muy simple. Entonces ahí ya tenemos todo. En nuestro sistema óptico ya tengo que mi respuesta al impulso, es decir, para un punto del objeto de partida, es esa forma buscada. ¿Bien? Por lo tanto, si partimos de más de un punto, vamos a tener para cada uno de ellos esa respuesta. Esto es uno de los puntos donde aparece, donde van a saltar después cómo son los sistemas de visión múltiple, por qué es necesario. Porque yo tengo que hacer un ajuste en el cual, si el ajuste es perfecto, está todo lindo y tengo una respuesta con un punto brillante marcando a la forma buscada, esa es la respuesta más alta, pero si le tengo o estoy errado en la escala o la orientación, esa respuesta no va a ser tan buena, va a estar distorsionada, si se quiere, geométricamente y en valor de intensidad. Por lo tanto, necesito una búsqueda grande en los parámetros de mi sistema. Este es uno de los primeros setups con los que trabajamos, en el cual hicimos una variación en la escala y en la orientación mecánicamente, en el caso de la escala y en el caso de, perdón, en el caso de la orientación. Y en el caso de la escala hicimos una variación a partir de un sistema óptico que es un doblete entre
una lente de una cámara y una lente de foco ajustable eléctricamente o ETL, en el cual podemos hacer esa variación de una forma simple. Uno podría moverlo también directamente, pero lo preferimos hacer de esta manera porque la respuesta es mucho más suave, mucho más cómoda. ¿Sí? Estos son los primeros resultados. Es un procesador óptico. Los procesadores ópticos funcionan naturalmente a tiempo real y trabajan sobre todo la imagen. Eso lo vamos a ver después en algunas aplicaciones donde tenemos múltiples targets para ubicar. En este caso, esta es una imagen muy simple. Les pongo para comparar cómo se ve cuando uno simula esto en computadora y el parecido es bastante notable. También hicimos unos primeros trabajos que corresponden a variación en la orientación de la forma buscada y la respuesta del sistema sigue siendo buena. Esto es lo que les comentaba. Tenemos también para ubicar múltiples targets. El tema de los sistemas ópticos es que el procesamiento es inherentemente paralelo, es decir, todos los puntos están brillando a la vez. Así que para cada uno tengo la respuesta, pero no tengo que esperar, si se quiere, si uno hiciera una operación secuencial, como se hace en algunas aplicaciones solo computacionales, en el caso óptico no necesito eso. ¿Sí? Lo que necesito es hardware. Esa es, si se quiere, la contra. Necesito poner algunos elementos ópticos. Y nuestro procesador es naturalmente híbrido. Yo tengo que hacer alguna operación primaria desde una imagen original, en este caso son glóbulos rojos. Tengo que hacer una operación de resalte de bordes que me deje esa forma donde la información geométrica está contenida en esos bordes y después hago un procesador. Es decir, acá estamos trabajando en un sistema híbrido donde las operaciones computacionalmente más livianas se las deje a la computadora y algunas más pesadas a mi sistema óptico. Por supuesto, se puede hacer todo digital sin ningún problema, pero tratándose de aplicaciones que busquen tiempo real, es donde podemos insertar parte de nuestro trabajo. ¿Sí? Probamos también con algunas aplicaciones. Esto es una aplicación bastante interesante que corresponde a un test que se llama de Kirby-Bauer, que es para ver cuál es el potencial antibiótico de ciertos fármacos y se coloca eso embebido en estos disquitos que pueden ver por aquí, que tienen un tamaño definido, dentro de un cultivo bacteriano. A mayor radio quiere decir que eso mató mayor parte de la población. Y como todo es circular, lo mejor que podemos hacer es un ajuste con la transformada de Huff circular. En este caso lo que hacemos es pasar una señal eléctrica, ¿sí? En este caso es como un diente de sierra, que varía el foco de nuestra lente ajustable eléctricamente y eso hace la variación del radio. Esto es lo que es nuestra primera aproximación, que sería un multiplexado por división temporal. Es decir, para distintos cuadros de mi video hago un procesado con distintos radios. Lo mismo puedo hacerlo con la orientación, pero en el caso de la orientación, lo que hago es, también puedo ajustar un poco el foco por otro lado, pero me preocupo de variar la orientación de mi template, en este caso es una apertura triangular, poniendo una señal que funciona a ciertos frames por segundo dentro de un modulador espacial de luz. ¿Sí? Estas son todas operaciones que son temporales. Ahora, ¿cuál es el tema? Las imágenes, como en este caso, que empezamos a analizar, son imágenes estáticas. Entonces, estoy utilizando de alguna manera el tiempo real y lo que yo puedo capturar en el video para variar algunos parámetros. El problema se suscita cuando quiero variar los parámetros y la imagen también es dinámica. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, ahí es donde van a aparecer naturalmente los sistemas de visión múltiple. Y lo primero con lo que trabajamos como sistema de visión múltiple fue una generalización de aquello que les comentaba al principio, en el cual tenía para cada lente una cierta pupila, una cierta forma que yo dibujo, pero ahora lo tengo para múltiples lentes. Esto es un arreglo de lentillas o lenslet array, como pueden ver por acá, que le ponemos adelante una máscara de ciertas formas buscadas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Para cada lente yo tengo un procesador individual que funciona como aquel que les mostraba al comienzo, en el cual la respuesta al impulso copia la forma de la pupila rotada para cada uno de ellos. Lo que hago al tener esto es decir, en lugar de una imagen a muy buena resolución capturada completamente por el sensor, sacrifico esa resolución lateral en pos de tener mayor variación de los parámetros. Y lo que puedo hacer, por ejemplo, es variar el tamaño de estos triángulos y eventualmente la orientación, además de variar si quiero la forma que estoy buscando en mi escena. Es decir, tengo muchas transformaciones a pequeña resolución que cubren
de forma discreta el espacio de parámetros de mi problema. Pero como cada una también opera en forma paralela, eso de tener múltiples targets se cumple para cada una. Y ahora lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? Este, por ejemplo, es un procesamiento de una forma que va variando en el tiempo. Esto yo no lo podía hacer antes sin tener el sistema de visión múltiple. Y lo que hago es, en un arreglo donde tengo círculos como máscaras de distinto tamaño, hago una detección para cada uno de ellos para diferente tamaño. Por ejemplo, si la escena en lugar de ser dinámica como esta fuera estática, como probamos acá, vemos claramente, para verlo un poco más fácil, una detección diferente para cada una de mis lentillas. Es decir, para cada uno de mis subsistemas ópticos le dedico una detección particular. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer con un conjunto de distintas orientaciones. En este caso son estos triangulitos, donde dedico a cada uno de mis pequeños sistemas ópticos o para cada una de las lentillas una orientación diferente. Esto que está por acá son las respuestas al impulso que obtengo. Esta es la escena original y lo que ven acá abajo es el resultado de ese procesamiento convolutivo que tenemos por ahí. ¿Qué es lo que se ve? Se ve que en algunas de estas orientaciones, que son las orientaciones correspondientes, tengo una respuesta con un máximo de mi transformada que indica la presencia de esa forma geométrica. Naturalmente, si hago las combinaciones adecuadas o tengo suficientes formas para capturar dentro de mi sensor, yo puedo hacer también una combinación de búsqueda de escala y de orientación a la vez, que es lo que podemos ver en este caso, en el cual tenemos cuadrados que son rotados y con distinto tamaño. ¿Sí? Hasta ahí son un poco los sistemas que trabajamos híbridos, pero la parte híbrida es poca porque se la dedicamos a algunas tareas un poco sencillas. ¿Sí? Analizamos también, y esa era parte de las cosas que les mostraba al principio en las imágenes, que uno de los enemigos, de alguna manera, de la detección o reconocimiento de patrones es el ruido. En el caso de los sistemas que funcionan de forma convolutiva como este, no es un gran problema, como se puede medir a través de esta cantidad, que es lo que se llama Peak to Correlation Energy, que mide cuál es la intensidad del máximo versus el resto de la transformada. Este tipo de transformaciones que son convolutivas son buenas porque todo lo que es ruido aditivo en la entrada tiene una respuesta bastante débil que se difumina en esa operación de convolución. Entonces hay que elevar muchísimo el ruido como para que empiece a afectar grandemente. Entonces la transformada de Huff tiene ya una resistencia natural al ruido. Por ese lado no nos preocupamos demasiado, pero lo testeamos. ¿Sí? Lo hemos testeado tanto digitalmente como en estos casos, ¿sí? Tanto para ruido gaussiano como para un ruido de la forma sal y pimienta, que de alguna manera este ruido hace una mímica de lo que es la degradación de la imagen. Es decir, es una búsqueda, un reconocimiento de patrones con formas que no son perfectas, ¿sí? Para apartarnos un poco de esos casos primarios que eran demasiado buenos. Ese ruido entonces tipo Pepper, este ruido es el que se presenta, por ejemplo, en los sensores de las cámaras, que aparecen con algunos píxeles que fallan. Alguno queda muy brillante, muy alto, y el otro queda con un nivel muy bajo. ¿Sí? Pero hace justamente lo que les decía, una simulación del problema de la degradación. Y la respuesta sigue siendo buena. ¿Sí? Pasemos entonces ahora al otro problema, para lo cual voy a hacer un pequeño intermedio para que nos divirtamos un poquito con lo que es la visión tridimensional. Hasta ahora tratamos esta transformación y dijimos, bárbaro, usamos los sistemas de visión múltiple para tener invarianza en los parámetros de la forma. Pero nos queda un problema que no resolvimos, ¿sí? Que es el que empezamos a trabajar, a ver, en el problema 3D, que es el problema de la oclusión. Lo que yo quiero buscar puede estar tapado. ¿Cómo hago eso? O sea, ¿cómo aprovecho la información de los sistemas de visión múltiple a favor de hacer una cierta detección? Entonces, vamos a ver o vamos a pensar un poco cómo es que uno percibe la profundidad, ¿sí? Esto parece como un corte un poco abrupto, pero tiene que ver con todo el resto de lo que son los sistemas de visión múltiple. Si pensamos en nuestro sistema de visión, y ahora les voy a hacer un pequeño ejercicio, nosotros percibimos la profundidad por distintos mecanismos. Uno, primario, que es el que se usa muchísimo en los displays, desde los más básicos, como los que pueden ver con los lentes esos de colores para ver anagrifos, es lo que se llama la disparidad binocular. El ojo izquierdo y el ojo derecho detectan las cosas de distinta forma, ¿sí?
Hay también otras cosas como son la convergencia. Es decir, yo muevo mis ojos para detectar objetos a distinta distancia y ese cambio en la orientación de los ojos a mí me da una percepción de la distancia. Y también tengo que acomodar la distancia focal. ¿Sí? Los visores, esto es entre paréntesis, los visores que tenemos de realidad aumentada o de realidad virtual tratan de tener en cuenta todas estas cosas para que la experiencia del usuario sea buena. Cuando no funciona bien, la gente se marea y no se lo vendemos a nadie. Entonces, tiene que funcionar lindo. El otro tema también es que la oclusión de por sí también hay gente que le permite ver aunque tenga los problemas de que le falte la disparidad binocular. Bueno, ¿qué es la disparidad binocular? Para verlo en algún ejemplo sencillo, pensemos en la escena formada de estos tres objetos bastante diferentes, cómo se ve según un ojo y otro ojo. Y a su vez, vamos a un caso todavía más simple. Lo que yo veo con un ojo y otro ojo que está torcido, lo puedo transformar a lo que verían dos cámaras apuntando para adelante las dos juntas. Eso es una pequeña transformación geométrica que se hace rutinariamente en los sistemas de visión artificial. Lo que yo percibo o lo que yo veo tiene una diferencia en la posición de los objetos para un ojo y para otro. Se presenta lo que llamamos una disparidad entre una imagen y otra imagen. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo tomado directamente con una cámara, que es una cámara 3D, en la cual tomamos la foto del lado izquierdo y la foto del lado derecho de una cierta escena. Esta está funcionando con ese sistema que les decía, que son dos cámaras mirando para adelante directamente, que para dar una experiencia, porque esto es pensado a nivel comercial, yo quiero sacar una foto y después verla como si la estuviera viendo con mis propios ojos en un sistema de visión 3D. Y tiene por eso una separación, lo que se llama un baseline, que es similar a la separación interocular. ¿Sí? Ahora viene el pequeño ejercicio que conviene que podamos hacer, que sería muy difícil para hacerlo en un seminario presencial, que es, utilicemos esto para ver nosotros la escena. ¿Sí? ¿Cómo esa información 3D aparece naturalmente? ¿Cómo la interpreta el cerebro? Entonces, les pido que hagamos este ejercicio. Bien que están estas dos escenas, lo que hice ahora al pasar, les muestro. Fíjense de esto del salto. Intercambié el lado izquierdo y el lado derecho. Y les pido entonces que, sin lentes, vean esta información 3D vean la escena 3D. ¿Cómo puedo ver esa escena 3D? Hagan de la siguiente forma. Miren en la pantalla y crucen sus ojos. ¿Sí? En este momento sería muy divertido que estuvieran todos con la cámara prendida. Sacamos una linda foto de todos con los ojos cruzados. Crucen los ojos hasta que las dos imágenes se enganchen en el medio. ¿Sí? El cerebro está tan acostumbrado a esa disparidad que naturalmente les va a enganchar para poder ver esa escena con una pelota delante, los marcadores y la pelota ocluyendo a esa tacita que tenemos por ahí. ¿Está hecho? No tengo mucha respuesta, pero supongamos que sí. Ahí están viendo esa información 3D. ¿Sí? Al cruzar Buenísimo. ¿lo vieron? Al cruzar los ojos, lo que vieron directamente ahí es porque yo le pasé en los ojos cruzados la información al ojo que correspondía. ¿Sí? Y tengo directamente ahí un 3D sin lentes. ¿Sí? Estoy viendo 3D sin lentes. Claro, no es muy cómodo andar por ahí con los ojos cruzados y por eso uno necesita displays, lo cual es otra charla muy interesante que se puede ver. Un Tengo que hacer display. comentario. Dale, Paulo. Ah, unos años fue de moda unos libros 3D. Ah, No sí. sé si se Andan por acuerdan. ahí. Sí, Me pareció parecido el efecto que uno tiene que enfocar sí, sí, más es así. allá del infinito, al infinito allá atrás y la imagen se forma en otro Sí, plano. Muy ahí está. interesante. Sí, sí, funciona tal cual con lo mismo. Lo que pasa es que acá faltaría el comentario que un poco también hacían algunas charlas de esto Ismael Núñez, que decía justamente lo que tenemos acá es que nuestro sistema visual son los dos ojos y está el cerebro, y el cerebro ya naturalmente trata de enganchar. Sí, eso es como funcionan esos estereogramas que está comentando Paulo, que eran esos que tenían la escena de alguna manera codificada en un patrón estructurado. Acá es lo mismo. Ustedes enganchan los ojos y medio que sin hacer mucho esfuerzo aparece el 3D. Bueno, tenemos entonces en la disparidad, y eso lo podemos ver con nuestros propios ojos, literalmente, tenemos codificada la profundidad. En esa disparidad binocular tengo codificada la profundidad que es la que acaban de ver.
¿Cómo aprovechamos eso en los sistemas de visión artificial? Bueno, la disparidad que me aparece entre una escena y otra tiene, ¿sí?, en una operación que es realmente muy sencilla, es un problemita geométrico nada más. En esa disparidad para un punto dado visto por la cámara que llamamos izquierda y derecha, tengo codificada esa profundidad. Dicho sea de paso, o sea, con dos imágenes tomadas adecuadamente y con cierto procesamiento puedo recuperar una información tridimensional. Esto nosotros lo aprovechamos para hacer una transformada de Huff que me permita hacer una detección más robusta a partir de una escena tridimensional. Entonces lo que consideramos fue lo siguiente, consideramos la transformada común y corriente, a la cual le llamo H, le puse R como subíndice de una de las escenas, reforzada por la misma transformada, o sea, con el mismo template, con sus mismos parámetros, pero corrida, según la disparidad. Y sucede lo siguiente. Tomemos esta escena, lado izquierdo y lado derecho, donde queremos hacer una cierta detección. Acá les muestro un poco cómo se hace el procesamiento híbrido con el cual trabajamos. Tomemos una escena, por ejemplo, partimos de la imagen izquierda, resaltamos los bordes con uno de los tantos operadores que hay por ahí en la vuelta, y después hacemos la transformada de Huff, en este caso transformada de Huff circular. ¿Sí? Lo que sucede aquí es que lo que queremos detectar efectivamente, o lo que intentábamos detectar, es esta pelotita que está por acá atrás, que está un poco tapada y que no es muy perfecta, tiene esos pinchitos que está por ahí. El asunto es que su radio es bastante parecido a esta que tenemos por acá de color verde. Entonces, cuando hacemos la transformada de Huff, si la hacemos en cada una de las imágenes individualmente, el máximo se da para esa pelota verde. Pero si yo hago la transformada de Huff para las dos imágenes con los mismos parámetros y las combino o hago esa suma de acuerdo a la disparidad adecuada, el máximo pasa de estar en la señal que no queremos a la señal adecuada. ¿Qué es lo que sucede acá? Estamos utilizando una cierta redundancia de la visión múltiple a favor del reconocimiento de patrones. La otra forma que se hace rutinariamente el ajuste para objetos tridimensionales, esto es un caso muy simple porque la esfera tiene un borde que es circular, pero lo podríamos generalizar a cualquier otra cosa. Lo que se trabaja usualmente es recuperar la escena tridimensional y ahí hacer el ajuste. Pero eso es bastante más engorroso que trabajar con imágenes individuales y combinarlas adecuadamente. Esto es una línea que hemos empezado más o menos recientemente, que es tratar de hacer la transformada o reconocimiento de patrones en visión estéreo. Además de trabajar en visión estéreo, nos interesa trabajar en sistemas que tienen más cámaras. Supongamos que tenemos tanta plata como la gente de Stanford, ¿sí?, como la que tenemos aquí, y podemos tener muchísimas cámaras apuntando una escena a la vez. Ahí tengo una redundancia enorme. Además de esa redundancia para reconocimiento de patrones, si lo quisiéramos hacer, también tenemos una cantidad de puntos de vista de una misma escena que me permitirían eventualmente recuperar lo que se llama, o trabajar en lo que se llama Light Field Imaging, que es sacar el mapa de irradiancia de mi escena con algo que trata de asemejarse a un continuo de puntos de vista de la misma. Acá les muestro un caso de alguna de las cosas que trabajamos que está simulado. Para poder trabajarlo de forma más sencilla o hacer los primeros intentos, lo hicimos simulado. Tenemos una escena en la cual hay un círculo verde y un cuadrado rojo. Esto que tenemos acá es como si hubiéramos tomado la misma escena con un arreglo de cámaras, pero lo hicimos digitalmente, en el cual pueden ver que para cada una de ellas hay un punto de vista distinto. Y lo que les voy a mostrar por acá es también un poco de trabajo en curso, en el cual tenemos la escena a partir de estas tomas reenfocada a la distancia a la cual está mi círculo verde, pero que si no hago nada aparece ocluido o manchado por la presencia de este cuadrado rojo. Si en cambio yo aprovecho, y fíjense que eso se puede notar por acá, más o menos a simple vista, que hay una cierta periodicidad. Recuerden que acorde a la profundidad yo tengo una cierta disparidad. Ahora, si yo eso lo generalizo, para una distancia dada, los objetos aparecen replicados con una cierta periodicidad que va con o es en función de esa profundidad a la cual se encuentra.
Por lo tanto, objetos a distinta profundidad tienen distintos períodos en estos arreglos de imágenes, que es lo que se llama Integral Imaging, que tenemos por acá. Esto que está por acá me olvidé de comentarles, esto de ese SAII es Synthetic Aperture Integral Imaging, es decir, estamos simulando la captura por una apertura enorme con puntos de vista dentro de cada uno de los elementos de esa apertura simulada. Bien. Ahora, si yo hago un filtrado adecuado, que en este caso sería un filtrado de Fourier según la distancia a la cual estoy reenfocando, puedo borronear o puedo borrar y sacarme de arriba las cosas que me están ocurriendo. Queremos trabajar eso también en escenas reales y esto es una primera aproximación que necesita un poco más, por supuesto, de trabajo para generalizarlo, en el cual con una cámara moviéndose en la línea tenemos una aproximación de Integral Imaging unidimensional, si se quiere unidimensional espacialmente, tenemos una escena ocluida, que es más o menos lo que pueden ver por acá, y aparece todo ese, podemos generar ese continuo de vista, y lo que nos falta es ahora hacer un filtrado adecuado según la distancia, y también podemos hacerlo según la forma. Esto ya es un poco de trabajo en curso que tenemos. Bien, acá aparecen entonces los sistemas de visión múltiple en los aspectos geométricos. Pasemos a otra información que es de interés para nosotros como físicos, que es el hecho de que tenemos más modalidades. La luz acarrea más información que solo la geometría. Vamos a trabajar entonces, o vamos a ver un poco qué es lo que podemos hacer con luz polarizada. Para los que no trabajan mucho en óptica, les recuerdo un poco, bueno, por supuesto lo habrán visto en varios de cursos de grado. Cuando hablamos de polarización o luz polarizada, hablamos, si se quiere, por defecto de luz que está polarizada linealmente. La luz puede estar polarizada circularmente y en forma genérica está polarizada elípticamente. Pero cuando uno dice luz polarizada, dice que el campo eléctrico vibra en una dirección dada. ¿Sí? ¿Esto cómo se logra? En términos de laboratorio y en términos experimentales de los mecanismos más simples que tenemos. Partimos de una fuente de luz, una fuente térmica, si se quiere, que nos genera luz que no tiene una dirección dada y que tiene fluctuaciones estadísticas y hace que, bueno, no haya una dirección preferencial. Y lo hacemos pasar por un material que absorbe preferentemente en un cierto sentido. Esto puede ser una lámina de Polaroid, que es como un plástico que estuviera con moléculas muy largas estiradas que absorben en la dirección de ellas. A la salida de ese Polaroid o esa lámina polarizadora, lo que tenemos es justamente luz que está vibrando en una dirección particular. Si yo agarro y ahora pongo un polarizador cruzado con respecto al original, mato a la luz. Este es el principio más o menos básico. Acá lo pueden ver con dos polarizadores cruzados superpuestos. Este es el principio básico, más allá de que tengo que controlar el cristal líquido, de muchos de los displays que tenemos, por ejemplo, en la computadora o el celular en el cual están viendo ahora ustedes esta presentación. Además de ese mecanismo, que es un mecanismo de absorción selectiva, una absorción direccional, la luz también se puede polarizar por dispersión, por ejemplo, cuando observamos al cielo claro en dirección ortogonal al sol, si se quiere, ortogonal a la fuente. Acá tenemos una lámina polarizadora frente al cielo claro. Las nubes no polarizan demasiado, el cielo sí. Entonces puedo mejorar el contraste en la imagen. Y también puedo polarizar por reflexión, si la luz incide bajo lo que se llama el ángulo de Brewster o en la cercanía de él, tengo una dirección preferente para la luz polarizada. Eso es lo que podemos ver acá, por ejemplo, cuando estamos observando la luz que viene desde la interfaz entre dos dieléctricos, en este caso el aire y el agua de ese estanque. Si pongo o lo veo con lentes polarizadores o la lámina polarizadora, puedo matar esos reflejos. Es lo que permite ver, por ejemplo, para dentro de un auto cuando un paparazzi está persiguiendo a alguien o algo por el estilo. Lo mismo aparece en este caso, y esto es algo bastante interesante que lo encontré en un artículo de este año, que parece que Durero, el pintor, ya había observado esto, ¿sí? O ya había encontrado, cuando ni se conocían los mecanismos de absorción, ¿sí? Directamente de la polarización, ya lo había observado acá en lo que se llama modernamente como la mancha o el parche de Brewster, ¿sí? ¿Qué es lo que se observa acá? Tenemos naturalmente dos polarizadores cruzados, el cielo claro y el mecanismo de reflexión. Entonces, sin tener nada, sin ninguna lámina, yo puedo ver en esta zona de por acá, o puedo eliminar la luz polarizada y ver más allá de este estanque, que si yo lo veo más lejanamente, tengo la luz reflejada. Bien.
¿Dónde aparece la luz polarizada a nivel de mecanismos trabajados en laboratorio que nos puede hacer interesante, nos puede aportar algo? Bueno, nos puede aportar en la medida en que hay materiales, y hay otro mecanismo más también que tiene que ver con la polarización, que es la birrefringencia. En este caso, por ejemplo, tenemos esta imagen de un material plástico donde aparece un mecanismo de birrefringencia. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo una respuesta a la luz que es dependiente del estado de polarización. Y a su vez es también dependiente de la longitud de onda. Por eso observamos estos colores que tenemos por acá. Esto, que es una birrefringencia inducida por el estrés mecánico, es el que permite ver en estos materiales plásticos los problemas de construcción, por ejemplo, que pueda tener. Pero a nivel de microscopía, que es una de las aplicaciones que nos interesan también, yo puedo medir algunos parámetros de la luz polarizada. En este caso, muy brevemente les comento, esto que tenemos por acá es una imagen del grado de polarización lineal, y esto es el del ángulo de polarización, en la cual la información que tenemos aquí para este tejido me indica, por ejemplo, que en estas regiones tengo presencia de células cancerígenas. ¿Por qué? Porque las células cancerígenas responden mecánicamente diferente a las células sanas. Entonces, en el estado de polarización tengo codificada cierta información que tiene que ver con diagnóstico. ¿Sí? Lo que trabajamos en particular, o las cosas más sencillas, ¿sí? Esto para los que trabajan a nivel de polarimetría ya lo conocerán, son los parámetros de Stokes. ¿Sí? Los parámetros de Stokes me permiten caracterizar el estado de polarización de la luz incidente o reflejada de una muestra, y si no nos preocupamos de todos los parámetros, que son 4, S0, S1, S2 y S3, que a su vez para poder obtenerlos necesito hacer 6 medidas, me preocupo solo de la parte lineal de lo que son los parámetros de Stokes, puedo obtener lo que se llama, y que les comentaba antes, el grado de polarización lineal y el ángulo de polarización, que me pueden dar una información interesante. El resto necesitaría hacerlo con otras medidas. ¿Cómo se obtiene esto? ¿Y cómo aparecen los sistemas de visión múltiple? Lo que hacemos es tomar medidas de la luz, en este caso es intensidad, que es una cantidad que yo puedo obtener en una cámara, con polarizadores lineales en 4 direcciones diferentes. Tan sencillo como eso. Bueno, tan sencillo no, porque hay que construir alguna cosa, pero sin necesidad de láminas de retardo, que son las que usamos para medir el siguiente parámetro, que sería S3. Y nos armamos, digo nos, porque ahora les voy a comentar, esto es parte del trabajo de tesis de maestría en ingeniería eléctrica de Juan Yaguno. Juan montó este sistema en el cual tenemos un objetivo de microscopio mirando una cierta muestra que está iluminada. En este caso podría no serlo, pero está iluminada con luz polarizada. Y frente a ese objetivo de microscopio tenemos un arreglo de lentes, que es ahí donde entra nuestro sistema de visión múltiple, con una máscara de polarización. A diferencia de aquella que tenía una máscara geométrica, acá lo que tengo son distintos estados de polarización o distintos polarizadores para cada una de estas lentillas. ¿Qué es lo que me va a permitir eso? Me va a permitir hacer las medidas de los parámetros de Stokes en una sola toma. ¿Sí? Acá les mostramos, o les muestro, un caso simple donde el target es un target muy común trabajado en óptica, que es para medir la resolución de un sistema, en el cual obtenemos estas imágenes múltiples que tienen un corrimiento entre sí. Lo que hay que hacer en este sistema, que necesita ciertos ajustes digitales, es encontrar una zona común a todas esas imágenes en las cuales podemos obtener los parámetros de Stokes. ¿Sí? Se encuentra un área común, que es un problema geométrico. Tenemos que hacer una cierta coincidencia. Acá lo que se ve es que cada color está representando una imagen distinta, no es que sean de distinto color entre sí. Si se quiere, es un problema inicialmente monocromático, y las tenemos que combinar adecuadamente. Estas son las imágenes que tenemos por aquí. Les muestro algunos de los resultados preliminares que tenemos hasta ahora con este setup, en el cual encontramos el grado de polarización lineal y el ángulo de polarización. Idealmente, como la muestra está iluminada con luz polarizada linealmente, el grado de polarización lineal debería ser cercano a 1 en las zonas por donde pasó luz. Pero hay problemas, que es donde justamente es interesante hacer una investigación interdisciplinaria, que tienen que ver con la supresión de ruido en las imágenes, tanto en el setup como en el post-procesamiento. Bien, para terminar,
con lo que son los sistemas de visión múltiple, en lo que tiene que ver con las características más físicas, les voy a comentar brevemente otro trabajo que tenemos en curso que tiene que ver con la recuperación de fase y reconocimiento de patrones a posteriori, naturalmente, de objetos de fase a partir de la ecuación de transporte de la intensidad o transporte de la irradiancia. Un objeto de interés, ¿sí? En el caso anterior les mostré algo que es estático, pero lo que les muestro por aquí en este video, porque le agradezco la gentileza a Miguel Arocena, el doctor Miguel Arocena, que lo que estamos viendo es una muestra biológica bajo un objetivo con contraste de fase. ¿Sí? Lo que se ve acá justamente lo que tenemos son objetos, es un objeto de fase, es un objeto transparente que no absorbe mayoritariamente luz y que para poder observarlo tenemos que hacer alguna modificación dentro de nuestro sistema. Eso es lo que se hace rutinariamente en los métodos de visualización de fase. Pero además de visualizar la fase, nos interesa también poder cuantificarla, que es ahí donde entra en juego lo que se llama la ecuación de transporte de la intensidad, que es la ecuación que tenemos por aquí, ¿sí? Que me dice algo, si se quiere escrito más formalmente, algo que nosotros podemos observar a simple vista, que dentro del desenfoque de los sistemas, yo tengo información de fase. En los sistemas perfectos no veo nada, pero si yo desenfoco una muestra que es inicialmente transparente, arrastro una información de la fase de esa muestra, es decir, el retardo que le introdujo a la luz en las imágenes que no son perfectas. La ecuación de transporte de la intensidad lo que me dice es que el gradiente transversal de esa función de fase se puede obtener con medidas justamente de la intensidad en distintas posiciones focales, que me dan lugar a esta cantidad que es una derivada en la dirección de propagación. ¿Sí? El objetivo que tenemos en este caso con los sistemas de visión múltiple es el siguiente, el poder obtener para cada uno de nuestras lentillas en un sistema adecuado distintas configuraciones de enfoque de la misma muestra, de manera de obtener, no esperamos obtener en principio una recuperación de fase a tiempo real en cuanto a mostrar la fase tan rápido como se esté mostrando o se esté moviendo el espécimen, pero sí en cuanto a tener todo lo necesario para recuperar la fase. Estos objetos que tenemos por acá, este objeto biológico, que es un queratocito, es digamos una célula de la piel, en este caso de peces, tiene un cierto movimiento, es un objeto tridimensional, entonces vamos a tener que utilizar también algún sistema de visión 3D para recuperar la información de fase en forma tridimensional, y como a su vez se trata de un objeto que sufre una deformación, es pasible de ser estudiado según los mecanismos de polarización que les mostraba antes. Entonces, intentamos hacer microscopía donde tengamos información de fase e información de polarización que me diga de alguna manera cuál es el estado de deformación o de tensión de esas membranas que se están moviendo. Bueno, le agradezco, en principio les comentaba, tenemos a Juan que está haciendo su maestría, lo dirigimos entre el doctor Lecumberri, que trabaja en el Instituto de Ingeniería Eléctrica, y yo. Es un trabajo, una dirección conjunta, es un trabajo de maestría que tiene una componente experimental en óptica y procesamiento de imágenes, y después van a ver algunos otros nombres de los que han sido colaboradores frecuentes dentro de estos temas, en los cuales está Julia, está José, naturalmente, también Jorge Flores, que es visitante frecuente de nuestro instituto y trabaja en la Universidad de Guadalajara, y también el doctor Miguel Arocena, quien me dio las imágenes que mostraba antes, y Leonel Malacrida, que trabaja en el Hospital de Clínicas, tiene un cargo también en Instituto Pasteur en este momento. Conclusiones que tenemos para comentarles. Hay mucha información. La luz arrastra mucha información que nosotros tenemos que decodificar. Ahí es donde la óptica tiene su función principal, en la codificación de la información. También podemos procesarla, pero para eso también tenemos el procesamiento digital. Los sistemas de visión múltiple me aportan muchas o unas grandes ventajas en cuanto a que podemos trabajar sobre fenómenos dinámicos, porque la información necesaria para caracterizar un cierto fenómeno se puede capturar toda a la vez. Y como mensaje final, la mejor combinación que tenemos, que es la que trabajamos en nuestro laboratorio, es tener la óptica, el procesamiento de imágenes
y tener a nuestros colaboradores de distintas áreas, en especial de biociencias. Muchas gracias a todos por su amable atención. Bueno, ¿preguntas? Yo tengo preguntas. Dale. Pregunte. Sí, cuando hablaste de polarización, me interesó la camarita esa dividida con 4 polarizadores. Sí, ¿Cuál es la magnitud de eso? ¿Qué tamaño tienen? te muestro. Este que tenés acá es grandecito. Eso, eso. Este que está acá son lenslets. Cada una Ah, de las lentillas del arreglo tiene 3 por 4 milímetros. Es bastante grande como lenslet, pero o sea, permitió, la matriz. Ah, sí, te comento nomás, le permitió a Juan cortar láminas de polarizador adecuadas y poder hacer esa máscara y ponerla adelante. ¿fueron ustedes que armaron esa máscara? Sí, sí, en particular Ajá. Juan. O sea, son todos polarizadores lineales. Son todos polarizadores lineales. Podrías extender esto a una polarimetría completa, o sea, full Ajá. Stokes, poniendo, además de esos polarizadores lineales, 2 más con una lámina de retardo, cada uno. Tendrías que cortar una laminita de retardo. Vos trabajás en polarización, así que sabés que se necesita un poco más. Esto solo da la información lineal, pero la ventaja que tiene es que operativamente es muy sencillo. Sí, está bueno, sí. Es bastante simple para trabajar e incorporarlo en un sistema común. No es que las láminas de retardo sean caras ni nada por el estilo, pero como primera aproximación de estos problemas con la luz polarizada es bastante bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pudieron ver el 3D? No. Paulo, ¿no pudiste? Paulo pudo. Yo Yo sí. no pude. Yo Está, sí porque en el pasado fui muy adicto de aquellos libros 3D. ahí está. Voy a sacar la parte de Desarrollé compartir. bastante la técnica. Está bien. Igual hubieron varios en el chat que supuestamente lo vieron, así que... No sé, porque no lo estoy viendo. Bien, bien, bien. Me alegro. Lo lograron. Ariel, una consulta. Dale, consulte. ¿Los templates que vos tenés son estáticos o en las lentillas? ¿Probaste con alguno en tiempo Sí, real? en las lentillas sí, pero lo que pretendemos, el tema es que nos falta un poquito de resolución, es se podría poner un SLM, o sea, un modulador espacial de luz que te diera esa máscara, una máscara dinámica, donde pudieras cambiar de juegos de templates. Se podría Claro. hacer. Sí, se podría hacer. Perfecto. Dale, muy bueno. Por favor. Bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos, Ariel. Bueno, Y nos un vemos gusto. en la próxima. Nos vemos. ¿Quién más sigue? Bueno, ahora el siguiente es de Facultad de Ciencias, que es Cecilia Mateu, de Astronomía, y después sigue Paulo. Bien. No sé Bueno, si te acordás, Paulo. Sí. ¿Cuándo es? mandale correo. Es noviembre, pero Principio ¿cuándo? de noviembre. Al principio no era... Sofía, ¿cómo son las fechas?